Negación de preposiciones. Negación, profe. La negación de ¿verdad? Negación de la proposición. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos tienen frío el día de hoy? Díganmelo, pero díganmelo negado. Yo, profe. Yo. Profe. Hay calor, Profe. Yo tengo frío. Yo no tengo frío. Profe, hay mucho calor. Es mucho calor. Yo estoy en la playa. Profe, copiamos eso. Sí, bueno. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de las proposiciones abiertas. Proposiciones abiertas. Entonces solamente les pido por favor tener cuidado con sus micrófonos. Recuerden activarlo únicamente si van a hacer alguna pregunta o van a participar en clase. Muy bien. Entonces, Hay que copiarlo. sí. Le voy a pedir favor a alumno. Vamos a pedirle a Brandon Kuhn. Brandon Kuhn, léanos la primera definición. Es una expresión en la cual donde desconoce el sujeto, al conocerlo la expresión se transforma en una proposición lógica y se puede definir en su valor de verdad. Muy bien, muchas gracias, Brandon. Entonces, vemos que la proposición abierta, podríamos decir que no es una proposición lógica. ¿Qué es lo que pasa con una proposición abierta? Y vamos a escribirlo acá. Que no tiene valor de verdad. Pero eso no significa que no sea proposición. Recuerden de que habíamos dicho que la proposición es una oración que tiene valor de verdad. Entonces, el problema con la proposición abierta, el que explica por qué no tiene valor de verdad, es lo que dice la definición. En la expresión se desconoce el sujeto. Y ustedes que son expertos en oraciones, díganme qué es el sujeto. Es de quien están hablando. Es de quien hablamos en la oración, ¿verdad? Esto quiere decir que entonces en una proposición abierta se desconoce de quién se está hablando. Pero si nosotros lo conocemos, entonces allí la expresión ya se transforma en una proposición lógica. Es decir, en una de las proposiciones que ya veníamos trabajando anteriormente. Y entonces eso nos permite definir su valor de verdad. ¿Qué quiere decir? Que entonces ya vamos a poder decir si es verdadero o es falso. Bueno. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de proposiciones abiertas. Entonces, la primera se llama P y dice, X es impar. Es una proposición abierta y no podemos decir que es verdadera o es falsa porque desconocemos el sujeto. ¿Quién es el que ocupa el lugar del sujeto? X. X. Pero como X no es un número, ¿verdad? No sabemos si X es un 4, es un 17, es un 21, ¿verdad? No sabemos qué número es. Entonces, por eso yo no puedo decir que sea verdadero o sea falso. Pero sí tiene la forma de una proposición. La otra dice y menos 7 igual a 3. Bueno. La misma manera. El sujeto aquí es la y. Pero yo no puedo decir que sea verdadero o sea falso porque no sé cuánto vale y. ¿Sí? Si y fuera 10, entonces sería verdadero porque 10 menos 7 es 3. Pero si y fuera cualquier otro número, entonces sería falso.
Pues a esas dos letras que identificamos ahí, se le conoce como variable. Dice que la variable es la letra que representa al sujeto desconocido, ¿sí? No conocemos al sujeto, pero sí hay alguien que está ocupando ese lugar para que nosotros sepamos que allí debe de haber un sujeto, ¿sí? ¿Cómo es esto? Es como cuando ustedes llegan el primer día de clase, ¿verdad? Y les van a dar un escritorio. Ahí están el montón de escritorios, pero ustedes no saben cuál es el que les van a dar, ¿sí? Allí está. Lo mismo pasa con la variable. Ahí está la variable. Nos está marcando de que ahí va el sujeto. Bueno, entonces dice, por sí misma carece de significado. Es decir, que aquí la X y la Y no conocemos un número exacto, no sabemos qué número es. No le podemos dar un significado. Podemos suponer, podemos imaginar, pero no podemos afirmar que ese sea el valor. Pero lo tiene cuando se le asignan valores, ¿sí? Cuando entonces yo ya vengo y digo, ah, bueno, X va a ser 22. Entonces ahí ya va a tener un significado, porque entonces la proposición ya diría 22 es impar. Y si la proposición fuera 22 es impar, ¿esa proposición sería verdadera o sería falsa? Falsa. 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 ¿Sí? Falsa. Entonces, esa es otra cualidad que tienen las proposiciones abiertas, que a esa variable se le puede asignar un valor, ¿sí? Hay esa posibilidad de asignarle un valor. Y dice que esos valores posibles que le podemos asignar se conoce como universo lógico de la variable, ¿sí? A estos valores que se le pueden asignar, nosotros le vamos a llamar como el universo lógico de la variable. Entonces, para que entendamos un poquito cómo se maneja el universo lógico de la variable, pues vamos a escribir una proposición. Y yo voy a decir, bueno, Z tiene 12 años. ¿Quién es el que está representando ahí al sujeto? Z. Z. Bueno, ¿qué tipo de valor puede tomar Z? ¿A quién se está refiriendo? ¿Qué creen ustedes? A un personaje. A un personaje, ¿verdad? En este caso, pues yo estoy pensando en mis alumnos, ¿verdad? Entonces, en este momento hay 51 alumnos. Entonces, el universo lógico de esa variable puede ser el nombre de cualquiera de ustedes, de los que están conectados. Yo puedo tomar cualquiera de esos valores. Y dependiendo del nombre que tome, así es como va a ser verdadero o va a ser falsa esta proposición. Entonces, bueno, si yo vengo y ya en lugar de Z escribo un nombre de ustedes, por ejemplo, vamos a escribir Diego Hernández. Diego Hernández tiene 12 años. Entonces yo quiero que Diego Hernández me responda. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Soy adivino, entonces, que Diego tiene 12 años. Pero también podría decir, vamos a tomar ahora el nombre de una chica. Ya sé. Sharon García. Sharon García tiene 12 años. Sharon García, ¿eso es verdadero o es falso? Verdadero. Verdadero. Bueno.
Y si digo tal vez, bueno, pongan ustedes su nombre y entonces ustedes van a saber si es verdadero o falso. En cambio, si por ejemplo, en lugar de poner el de ustedes pusiera el mío, tiene 12 años. Eso es falso. Falso. ¿Sí? Eso es falso porque yo ni en sueños, bueno, tal vez en sueños sí tengo 12 años, pero ahorita no. Bueno, entonces pregunto, ¿será que estamos claros entonces qué es la proposición abierta? ¿O hay alguna duda? Quedó claro. No, Muy bien. profe. Muchas gracias, chicos. Después yo espero que ya hayan copiado lo que está acá en pantalla. Voy a cambiar a la siguiente diapositiva para seguir hablando entonces. Eso donde tiene R, tiene 12 años, eso también hay que copiarlo. Sí, estos son ejemplos. Es un ejemplo más para que nosotros nos demos cuenta cómo es el universo lógico de la variable, ¿verdad? En este caso, pues como es un nombre, el universo lógico son todos los nombres. En este caso yo los nombres los relacioné con las personas que estamos conectadas en esta reunión, ¿verdad? Son los posibles valores que la variable puede tomar. Ese es el universo lógico. Los posibles valores que la variable puede tomar. Bueno, entonces, vamos a continuar. A lo largo de estos días, pues, en las diferentes diapositivas, ustedes han visto que se menciona proposiciones simples. Bueno, las proposiciones simples son lo que hemos estado trabajando. ¿Qué es una proposición simple? Es aquella proposición que solo contiene una oración, ¿sí? Para que ya tengamos allí la idea. La proposición simple es la que tiene una sola oración. Y ya vamos a ver el día lunes la proposición compuesta, es decir, la que ya va a tener más de una oración, de 2 en adelante. Entonces dice que a las proposiciones simples también se les llama categóricas y se clasifican por su cualidad en afirmativas y negativas. Es decir, que en una proposición nosotros podemos afirmar algo o podemos negar algo. Y esto va muy de la mano con lo que ya trabajamos el día martes y el día de ayer, ¿verdad? Las proposiciones normales y las negaciones. Entonces vean que aquí tenemos unos ejemplos. Primero dice, los gatos son mamíferos. En este caso, esta es una proposición afirmativa. Ahora, estamos afirmando que los gatos son mamíferos. Y esto es verdadero. El otro dice, el agua no es clara. En este caso, esta es una proposición negativa. Porque Negativo. estamos incluyendo la palabra. Aquí cuando ya hablamos de una proposición negativa, entonces sí debe de ir incluida la palabra no para que nosotros sepamos que estamos negando algo, ¿verdad? Si no estuviera la palabra no, pues al menos algo que nos dé ese sentido de negación. Bueno, el agua no es clara. Bueno, esta es una proposición que dependiendo del contexto, dependiendo de qué agua estemos hablando, porque ustedes tal vez se han dado cuenta que no toda el agua es de la misma manera, pero pensando en el agua ideal, ¿será que el agua es clara o no es clara? Es clara. Entonces, ¿cuál es el valor de verdad de esta proposición? ¿Es verdadero o es falso? Falso. Correcto, falso. Muy bien. Ahora, por la cantidad, ¿sí? Es decir, de cuánto estamos hablando. Ejemplo. Todos los niños eran
divertidos. ¿Qué es lo que está expresando la cantidad en esta proposición? Lo está marcando la palabra todos. Todos los niños eran divertidos. Entonces, aquí está. Me indican, por favor, si ya copiaron para poder avanzar a la siguiente diapositiva. Profesor, me falta lo de abajo. Todavía no, profe. Está bien, espera un momento. Bueno, Anderson o Chaita, no sé si tenía alguna pregunta que hacer. No, profe, ya terminé de copiar. Ahí ya terminó. Muchas gracias. Profe, ¿me podría volver a explicar? Es que no sé. ¿Cuál? ¿El de cualidad o el de cantidad? ¿El de cualidad? El de cualidad. El de cualidad solo tiene que ver con si la proposición es afirmativa o es negativa. Tal vez para dar otro ejemplo. Afirmativas es la mayoría de proposiciones que nosotros hemos estado escribiendo. profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, otra proposición afirmativa, ¿sí? De forma afirmativa sería, son las 8 de la mañana. Ya, profe. Son las 8 de la mañana. Ahí yo estoy afirmando que son las 8 de la mañana. Entonces, esa es afirmativa. Ahora, negativa es cuando yo estoy negando algo. Les podría decir, no son las 10 de la mañana. Ojo que aquí no tiene que ver con que estemos negando, Ya, profe. es decir, que estemos escribiendo la negación de una proposición, sino que al momento de escribir una proposición, nosotros la hacemos de forma negativa. Y vean que muchas veces hay personas que hablan así. Por ejemplo, preguntan y lo hacen de forma negativa. Y dice, escucha, no me presta Ya, un profe. borrador, dice. Hay personas que a veces así lo dicen. La forma correcta sería decir, me presta un borrador. ¿Sí? Entonces, en la forma en que Ya, nosotros profe. decimos, muy bien, en la forma que nosotros decimos, así es como nosotros hablamos. A veces hablamos de forma afirmativa, a veces hablamos de forma negativa. ¿Me doy a entender ahí? Negativo es no. Sí, profe. Muy bien. Entonces, así. Bueno, vamos a avanzar entonces. Ahora, también podemos combinar las dos en una sola proposición, es decir, que sean por cualidad y por cantidad. Por cualidad ya sabemos que es afirmativo o negativo. Y cantidad, ¿de cuánto estamos hablando? Sí, hay que copiar. Entonces dice el primero, miren. Todo guatemalteco es trabajador. ¿Esto será verdadero o será falso? Verdadero. Verdadero. Falso. Para mí es falso. Falso. Porque no todos los guatemaltecos son trabajadores. Hay algunos, y yo he visto muchos, que no les gusta trabajar, ¿verdad? Es falso. Pero entonces miren, pero dice todo. Esa palabra todo nos está expresando una cantidad. Pero ahora, en la forma que se dice la proposición, todo guatemalteco es
trabajador. Esa es su cualidad. ¿Qué cualidad? Que le estamos diciendo de forma afirmativa. Eso también se podría decir de forma negativa. Yo podría decir, no todo guatemalteco es trabajador. ¿Sí? Si se dan cuenta, allí también estoy hablando de una cantidad, porque todo es la cantidad. Pero con ese no que tiene, allí yo estoy expresando la proposición de una forma negativa. Entonces, allí sí sería verdadero. No todo guatemalteco es trabaja. Ahora miren la otra. Aquí dice, ningún guatemalteco es trabajador. Ningún es la palabra que nos está expresando la cantidad, ¿verdad? Nada. Y esto pues sería falso también, porque sí hay guatemaltecos que son trabajadores. Ahora, ¿esa proposición será en forma afirmativa o en forma negativa? Negativa. Negativa. Bueno, pareciera que es negativa porque la palabra ningún suena como negativo, pero por eso les decía yo que normalmente pues va a llevar agregada la palabra no. Esta es afirmativa porque yo estoy afirmando. Yo vengo y a ustedes les digo, ningún guatemalteco es trabajador. O yo les digo, ningún estudiante entregó su tarea. ¿Sí? Entonces, yo estoy afirmando. Ahora, si yo quisiera escribir esto de forma negativa, ¿cómo lo podría hacer? Y ahí es donde digamos que hay algunas proposiciones que sí es un poco más complicado de expresar, ¿verdad? Pero es para que entendamos entonces que tenemos la cualidad afirmativa y la cualidad negativa. Y por último, vamos en la categoría de modalidad. Cuando hablamos de modalidad, miren, aquí lo estamos afirmando. Fernando es profesor de lógica. Eso quiere decir de que yo estoy seguro que él da clases de lógica. Pero ahora, en el otro, dice, es probable que Luis sea médico. Ahí no lo estoy asegurando. Puede ser que sea médico, como también puede ser que sea contador. Puede ser que sea ingeniero. No estoy seguro. Puede ser de que yo tal vez algún día fui al hospital y allí lo vi y por eso pienso que es médico, pero no estoy seguro. Por eso es por la modalidad. ¿Sí? Bueno. Entonces, no sé si hay alguna duda respecto a lo que estuvimos hablando el día de hoy, chicos. No. No, profe. Muy bien. No, profe. Muy bien, chicos. Entonces, así es como vamos a estar terminando el día de hoy.